Primer programa del año en vivo, a todos aquellos que nos vieron durante todo el año y que ahora nos están mandando mensajes, con razón que le mandábamos y no nos contestaban. Bueno, obviamente es el primer programa, arrancamos febrero de la mejor manera y este estreno, obviamente les decíamos también hoy que hay gente que recién se fue de vacaciones. Parte del elenco, del staff de este programa recién salió de vacaciones. Y también hay gente que se va sumando al programa. Hay un tema que es clave y que me parece que tiene mucha más importancia y preponderancia a partir de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En los últimos años, no solamente en la República Argentina, porque cuando hablamos de esto vamos a hablar, cuando hablamos de educación, hay que ver dónde estamos verdaderamente ubicados, sino que además se han producido ciertos cambios a nivel educativo, a nivel país, a nivel mundial, desde la llegada de la pandemia. Convivir con la pandemia obligó también a los educadores a mejorar, modificar, crear nuevas rutas, nuevos caminos para llegar a cada uno de los educados. Bueno, vamos a hablar de educación en adelante una vez por semana con quien me acompaña. Vamos a hablar de posibilidades de trabajo para los que están saliendo. Vamos a hablar de género. Vamos a hablar de abrir cabezas y vamos a conversar de todo esto semana a semana. La recibimos, va a ser parte del programa, a la licenciada, la recibimos a la licenciada Julia Sáez con un fuerte Todo eso está contratado, son extras que forman parte del equipo. ¿Cómo estás, Julita? ¿Cómo andamos? Gracias por el tiempo, licenciada. ¿Cómo va? Gracias a vos por confiar en mí y darme esta oportunidad, ¿no es cierto?, de poder uno transmitir lo que uno vino de su experiencia, ¿no? Yo tuve la suerte, perdóname, tuvimos la suerte en este programa de conversar mucho contigo el año pasado respecto a lo que estaba pasando a nivel educativo aquí en Corrientes y cómo se han ido buscando, le han ido, a ver, perdóname por la vulgaridad, ¿no? Buscándole la vuelta para llegar más y mejor a cada uno de los alumnos en diferentes niveles. E incluso metiéndose en casa, porque es fundamental y ahí te encontrás con otra realidad también, ¿no? Así es. Bueno, esos son los desafíos, ¿no? Esos son nuevos desafíos de los cuales no solamente tiene que ver con los educadores, como bien lo decías vos, sino que también tiene que ver con la familia. Hoy la familia tiene, se ha dado cuenta que tiene una función mucho más activa dentro de la educación o en la educación de nuestros hijos. Y eso es lo más importante en esto. Creo que esas son las cosas que quedó la pandemia. Hoy, así como simple, he hablado con amigas donde me decía, tuve que aprender a hacer los procesos de la división. No sé si te pasaba vos como papá. Obviamente. Bueno, los procesos de la división, que es totalmente diferente a lo que nosotros hacíamos, pero tuve que aprender en YouTube. ¿Por qué? Porque tuve que enseñarle a mi hijo cómo hacer, ¿no? Porque no era lo mismo. Uno hacía de manera virtual, aprendía los contenidos que le mandaba en la escuela, pero después a la hora, en la práctica, lo tenía que hacer en casa. Bueno, fueron 2 años. A ver, Julia, enhorabuena que hoy este contacto, dentro de lo malo, digo, lo positivo de que hoy la familia vuelva a reunirse, de que tomemos mayor conocimiento de qué es lo que está pasando dentro de un establecimiento educativo con nuestros hijos, de que acompañemos, ¿no? Sí. Porque nosotros venimos de una generación en la que, nosotros los mayores, vos sos más joven, estábamos acostumbrados a que la escuela realmente la escuela era el templo, decían antes. Sí. El educador gozaba de un respeto realmente muy importante y, por supuesto, desde casa se acompañaba. Después, cuando empezó a pasar el tiempo, es como que le pasamos toda la responsabilidad a la escuela, al colegio, a la universidad, a la facultad, al que sea, ¿no? Que al jardín, ¿sí? Al maternal, que se encarguen de. Sí. Hoy nos está obligando a repensar estas cosas y recuperar aquellos conceptos, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo que son cambios que se van dando, ¿no? Y sí, por eso te decía, la escuela, hoy la familia tiene una manera más activa. Y esto no solo impactó en el área emocional, en un chico, ¿no? Sino que también impactó en la parte cognitiva. Entonces, ¿por qué? Porque hubo donde se ve que un chico, por ejemplo, tiene dificultad para sostener la atención para poder aprender o recuperar un contenido, ¿no? Entonces,
todos esos procesos que impactó, porque eso ¿qué te deja en todos estos 2 años? ¿Qué dejó? Y dejó dificultad de aprendizaje, dificultó chicos que están fuera del sistema educativo, de cuál es un desafío que viene a la escuela. Estas dificultades son reales, ¿no? O sea, Sí. es algo que uno dice, no pasó nada, realmente No, pasó. realmente pasó, realmente pasó. ¿Por qué? Porque uno se le cedió ese espacio de aprendizaje o de enseñar a los padres, que no es su función. Claro, claro. Entonces, si bien la escuela trató e intentó utilizar todos los mecanismos y todas las herramientas que tenía, pero no podemos decir sí llegó, el chico llegó a aprender. Yo te puedo asegurar, te aseguro, de que de los contenidos del 100, el 50% el chico se llevó, y estoy siendo como muy buena Claro. y no, los aprendizajes no se dieron como se daban siempre. Julia, esto también obligó a replantear un poco todo lo que tiene que ver con el programa, lo que está incluido, lo que se dictaba, lo que se enseñaba. Y bueno, claro. Hay también un cambio que se empieza a dar desde ahí. Y son cambios que se van a tener que dar, ¿por qué? Porque la tecnología vino para quedarse. ¿No? Es muy buena la tecnología porque vemos ahí a todos nuestros jóvenes con la tecnología a full. Claro. Entonces, lo que pasa que cuando nosotros decimos, docentes se tiene que capacitar para utilizar la tecnología, pero para eso también tiene que estar todos los medios dentro de una escuela, Claro. tanto pública como privada, para que se dé esto, ¿no? Porque también no es solamente para la pública, sino también para la privada, porque la privada pudo sostener una manera virtual, pero no es solamente tenerlo a los chicos 4 horas sentados en un... sino que es como que ellos tienen que decir, bueno, a ver, qué contenido, qué didáctica, Claro. cómo utilizo esa tecnología para que realmente tenga Que por el otro objetivo. lado, no todo va a ser así. O sea, no todo es Claro. factible, no todo puede ser adaptado No. a lo tecnológico. A ver, vamos a lo simple, por ejemplo, a nivel universitario, está buenísimo Sí. que quede la parte virtual, Sí. pero en algún momento tenés que hacer la práctica. Claro, claro, sí, Y obviamente. entonces, no te digo a nivel primario, tengo mis serias dudas, y a secundario se puede llegar a hacer de las dos formas, Bien. bimodal. Bien. ¿No? En primario, ¿por qué? Porque el aprendizaje del niño es totalmente diferente, es muy operatorio concreto, donde necesita tocar el objeto de conocimiento para poder aprender Claro. en sí, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos, donde el docente donde el alumno necesita la presencialidad. Bien. Y en la secundaria a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque los vas preparando para lo universitario y para seguir en la búsqueda real y en la utilización de la tecnología de manera más, que sea más de aprendizaje o que sirva para educarse, ¿no? Licenciada, a ver, no es que hemos superado, lamentablemente, no hemos superado aún la pandemia, pero vamos aprendiendo a convivir con ella. Y a través de este espacio lo que vamos a hacer también, entre otras tantas cosas, es mostrar y hablar de estas herramientas. A ver, que quede claro, no es que vamos a estar dando clases a través de la tele. O sí, cuando se dé la posibilidad lo vamos a hacer. La señorita maestra. Claro, claro, pero sí tratar de acercar herramientas y hablar de estas nuevas Sí, realidades, ¿no? así es. Y de que quienes estamos del otro lado entendamos o aprendamos también cómo acompañar al sistema, ¿no? Totalmente, porque por eso es muy importante saber que la escuela tiene una función. La escuela en estos años se dio cuenta que la familia tiene una función muy importante de manera activa, como les decía, pero también la escuela, todos estos cambios se tienen que dar. Bien. No es que estamos esperando que sea la presencialidad y por Claro. favor, o si no, no podemos volver. No, porque la bimodal, la parte trabajar de las dos maneras, me parece que es fundamental que lo adoptemos desde el sistema educativo, y esos son desafíos que van a venir, que vienen de parte de todos, ¿no? Tanto de los padres, Ya porque, están, obviamente, ¿no? porque también, acordate que tenés que tener una computadora, tenés que tener Claro, wifi, tenés que tener un montón de condiciones, se tiene que dar en la casa, entonces no es tan fácil decir, sí, vamos a hacer todo de una forma, todo de otra.
pero me parece muy importante que nosotros, que somos educadores, enseñemos a cómo utilizar esas herramientas nuevas que vino para quedarse. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de estas cosas en este programa, semana a semana, con la licenciada, de hecho, desde Educación, desde el Ministerio de Educación en la provincia se trabaja y mucho, desde ISEPA trabajan y mucho ustedes, hemos tenido ejemplos el año anterior que compartimos con cada televidente, y desde lo privado también, porque hay lugares como el instituto que vos conducís, en el que obviamente se está buscando la manera de aprender a pensar, sacar determinadas hasta trabas mentales, si me permitís el concepto, como para decir, bueno, sigamos adelante en el día a día, no solamente en lo que pasa dentro de un aula. Vamos a hablar de educación y vamos a hablar con, ella dijo, la señorita maestra, de aquí en adelante. Ay, Julia, la gente que tiene ganas de ubicarte, incluso para los televidentes, los que están del otro lado, quieren sugerir temas, los vamos a tratar semana a semana. ¿Cómo toman contacto contigo? Bueno, mi teléfono personal. O a través de las redes también, ¿no? A través de las redes de Julia Sáez. Las redes de ISEPA también, ¿no? ISEPA, Julia Sáez. Bien. Y Instituto Cerebro. Tengo Cerebro, Instagram y Facebook y todo, absolutamente todo. En todas las redes me van a encontrar por todos lados. Igual no está todo el tiempo con el teléfono, hay gente que está contestando por ahí. Julia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel. Así arrancamos, hoy presentando un poquitito de esto también. Vamos a tener educación en el programa. Y ahora los alumnos rebeldes de la clase.